Voy a nombrar a los panelistas. Nos acompaña Alonso Yáñez, CIO de Walmart. Un aplauso, por favor. También Pedro Moya, Head of IT de Quaker State. Carlos Grandet, Global Data Director of Clara. Y Ana Coronel, VP of Data Science de BanBajío. Ok, voy a dar un poco de contexto. Tenemos distintas empresas, distintos rubros, equipos muy grandes de ciencia de datos, de analítica. Entonces, el punto que queremos tocar en este foro tiene que ver con el tema de la cultura. Si bien es cierto, el tema de IT, datos, se entiende que es algo tecnológico, pero ¿qué pasa con todas las personas que desempeñan estos roles? ¿Cómo llevas el día a día? ¿Cómo haces que el tema de los analíticos permee dentro de tu organización? Entonces, habiendo dicho esto, la primera pregunta que tengo hacia el panel es: ¿cuál es la definición de cultura de datos que tiene cada uno de ustedes dentro de la organización que liderean? Bueno, mira, ¿se escucha? Gracias. Mira, yo creo que la cultura de datos en una organización tiene que ser permeada en toda la organización. Yo tengo la impresión que hoy por hoy en las organizaciones están preocupadas por los datos y cómo se manejan y cómo obtener beneficio de ellos, únicamente en la alta dirección y quizá en las áreas financieras, ¿no? Y los de sistemas, obviamente, pero creo que no existe una cultura o no hay una permeabilidad, o sea, no se permea pues hacia la organización el tema de que es importante los datos, ¿no? Más adelante podemos hablar de algunos ejemplos, pero es importante meter en la cabeza de todos los colaboradores que es importante tener conciencia de los datos que estamos metiendo en todos nuestros sistemas, los datos que estamos obteniendo de las diferentes fuentes de las cuales recopilamos dependiendo del tipo de empresa que seamos, ¿no? En el caso de mi empresa actual, pues tenemos muchísimos datos de retail, de portales, de canales de consumo tradicional, etcétera, y tenemos de otros distribuidores que nos dan ciertos datos. Entonces es una cantidad impresionante de entradas de datos que no vienen necesariamente bien pulidos, y las personas que los reciben y los manejan tampoco saben qué hacer con ellos. Entonces, y lo hablaban hace un rato en el otro foro, también es la seguridad, también depende de las personas. Si no hacemos si no permeamos a la organización los temas de seguridad, los temas de data y diferentes temas, creo que podemos tener ciertos problemas. Pero pues gracias por la pregunta. Yo creo que para mí me gustó mucho una palabra que se llama democratizar el dato. Y democratizar es un concepto pues, que implica muchas acciones que uno puede hacer en una compañía. Para mí sí tiene que empezar por cómo nos aseguramos que la gente confíe en ese dato. Es toda la parte de gobernanza de datos. Pum, se cayó. Exacto, ¿cómo te aseguras que la gente confía en ese dato? Entonces tiene que haber técnicas ahí como de gobierno de información, hacer que todo el mundo se sienta como owner, identificar dentro de tu empresa quiénes son los dueños de esa información, para que pues, esté bien documentada, sea de una calidad, y de una vez ahí te empiezas a mover, o sea, empiezas a liberar algunos casos de uso que puedan atraer la atención de las personas, o como que te compren como un poco como de capital político, si quieres llamarlo así, dentro de tu empresa, para que haya más interés en invertir. Empiezas a capacitar a la gente, tanto de tu equipo de datos como por afuera, para que todo el mundo se vuelva como pues sí, tenga data literacy, ¿no? O sea, como que sea capaz de entender un dato, manipular un query muy sencillo. O sea, en Clara, por ejemplo, parte de nuestro objetivo es que todo el mundo en Clara sepa hacer un query lo más básico posible. O sea, no necesitas hacer algo muy complejo, pero o sea, el query más básico posible para que alguien pueda obtener información sobre un cliente. Pues no tendría que haber un analista de datos siendo el cuello de botella para eso. Tendrías que tener a alguien que pues, se pueda hacer ese tipo de cosas. Y luego ya te puedes mover a cosas mucho más complejas. monetizar los datos, modelos de machine learning, pero creo que esa parte de democratizar, analizando calidad, casos de uso y
pues conocimiento del dato, como pues alfabetismo del dato, por así decirlo, creo que es importante. Y yo añadiría a lo que comenta ahorita, la democratización del dato es algo que creo que también está muy de moda en muchas industrias y muchas empresas, y se nos olvida que para poder entender al dato, primero también tenemos que entender al negocio, y que no nada más, digamos, pues sí, todo el mundo quisiera estar haciendo queries, tal vez, ¿no? Pero no es nada más hacer el query, sino es hacer la pregunta correcta para poder extraer valor del dato. Entonces no basta nada más como con tener el conocimiento técnico, digamos, es muy importante esto que comenta de la democratización, pero sí tenemos que tener como muy claro cuáles son, digamos, como las bases estadísticas y las bases matemáticas para poder hacer esto. Porque si no resulta que es como muy frustrante, ¿no? Y no sé si les pase a ustedes, pero desde mi lado, pues sí, todo el mundo quiere acceder al dato, pero pues ni siquiera entienden lo que es, digamos, una mediana. Entonces es como, bueno, pues vamos por partes, ¿no? Y también para que las empresas se vuelvan, pues, data driven al 100, se necesita tener, digamos, este entendimiento y tener como un mínimo de conocimientos, pues, básicos. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Y es, como siempre, refrescante estar en una terraza en lugar de adentro de una sala, entonces, pues, muchas gracias. En Walmart vemos estos temas de cultura, ¿sí? De cultura de datos o cultura tecnológica en general, muy similares, ¿sí? Para nosotros parte todo de la base de generar o de confirmar la importancia de algo, ¿sí? Como decían, de comunicarla de arriba abajo, ¿sí? Pero no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de que un tema en particular se convierte en el tema más importante para todos los niveles de la organización. Entonces, pasando un poco a la cuestión de datos, ¿sí? Por ejemplo, les debo decir que nosotros tenemos como una directriz muy, muy básica y que aplica a todo, a tecnología, a datos, a inteligencia artificial en general en la compañía, el tener a nuestros clientes en el centro de nuestra operación. O sea, todos los días atendemos algo así como 6 millones de personas en 3.800 tiendas, más todo lo que hacemos en Omnicanal. Entonces esto genera literalmente, el día de hoy tenemos 10 petabytes de datos que pueden estar ahí, funcionar, servir o no. Estamos empujando una cultura de, primero, entender qué y cómo podemos beneficiar a nuestros clientes, ¿sí? A ustedes si son clientes de nosotros. Cómo podemos entender no lo que quieren hoy, sino lo que van a querer el día de mañana. Y después, donde viene la parte difícil, es cómo podemos hacer o echar mano de 10 petabytes de datos para cumplir los deseos o las expectativas de clientes tan diversos como, pues imagínense, en todas las geografías, en todos los niveles, todas las clases sociales que atendemos en lugares como en México y Centroamérica. Entonces, a final de cuentas, esto requiere, en primer lugar, esa importancia, ¿sí? Darle importancia al quehacer tecnológico y de datos, y después darle un sentido muy pragmático, ¿no? Entonces, tratamos de que todos estos temas y estas discusiones no se conviertan en discusiones tecnológicas, ¿no? Son discusiones de negocio, y dentro de eso lo primero es entender cómo puedo yo o qué puedo hacer para satisfacer mejor las necesidades que tú tienes como clienta o como cliente en cualquier momento. Gracias. Ok, súper. No quise interrumpirlos, pero me llevo varios puntos. Dicen democratizar datos, hacer o dar conciencia hacia las personas de tener un contexto mínimo de cómo analizar los datos, el tema de las diferentes fuentes de información y cómo se interpretan, el tema del cliente. Voy a ahondar un poco más en esto, nada más me gustaría existen diferentes tipos de situaciones alrededor de eso. Por ejemplo, cuando democratizas un dato, todo el mundo tiene la verdad, o sea, es como mismo dato interpretado de diferente forma, puede llevar incluso a conflictos, ¿no? O diferentes fuentes de información interpretadas de distinta manera también llevan a un diferente contexto. ¿Cómo abordan esta parte de sentarse con la organización? Es decir, si llego y todo está desde cero, ¿cómo le hago día uno para saber, esta es la estrategia,
¿Cómo voy a definir qué es más importante, si finanzas o ventas? Una vez que ya existe un stack tecnológico, ¿cómo ese stack tecnológico se comunica? O sea, todo este tipo de cuestiones que ya son más el día a día que ustedes obviamente llevan en las organizaciones. No sé si tengan ahí algún tip o algo que digan, sabes que esto me ha funcionado muy bien. Bueno, a nosotros nos ha funcionado muchísimo la parte de, bueno, esto que dices de la democratización y tener una única fuente de la verdad, ¿no? Porque pues igual pasa que el equipo de finanzas dice, pues yo tengo tantos clientes, el equipo de negocio y crédito al consumo, por ejemplo, dice yo tengo tantos, y si preguntas también cuál es la definición de cliente, siempre te contestan, bueno, pero ¿qué es cliente? O sea, el cliente que tiene saldos promedios mayores a 0, o el cliente que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, al final del día, pues empiezan a haber diferentes definiciones. Parte de lo que a nosotros nos ha funcionado mucho es tener un glosario, porque pues tampoco es que haya un diccionario, digamos, orientado a negocio. Existe el diccionario, ¿no? Que siempre es como, bueno, pues esta es la variable y esto es lo que se entiende. Pero realmente las definiciones son como técnicas y no funcionales. Hemos trabajado en un diccionario funcional que, digamos, sin importar quién hace el query o sin importar quién lanza la pregunta, pues siempre va a regresar el mismo número. Y eso está con un gobierno de datos en el que se tiene un líder de dominio y un custodio del dato, y eso sesiona de manera mensual, y al final del día están involucrados todos los que pues tienen que ver algo directo con ellos. Pues, por ejemplo, en el caso de los clientes, pues la líder de ese dominio o el del custodio es la que está encargada del cliente y que también ve temas en sucursal. Ella es como la voz de los ejecutivos, también para que al final pues vaya permeando esa definición, y que desde desde el ámbito del banco, pues ocurre muchas veces que a nosotros también se nos olvida que el cliente, pues nuestro cliente puede ser o el cliente, digamos, que tiene una cuenta y demás, o el ejecutivo. Entonces también tenemos que voltear a verlos a ellos para tomar en cuenta pues toda esta parte que tienen del conocimiento de negocio. Ok. Yo agregaría que, además de lo que dice, y completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, como que en el día 1, pues para mí la primera pregunta que haría es ¿qué es lo más crítico? De priorizar con los stakeholders, de a ver, no puedo gobernar, no puedo sacar métricas de todo. Dime cuál es la métrica que nos importa ahorita. O sea, nos importa traer más clientes, nos importa traer más volumen de ventas, etc. Y de ahí pues me empiezo a bajar, ¿no? Y ahora sí hago todo lo que decía ella de hago mi modelo de gobernanza. Pero creo que esa parte de priorización, en particular cuando estás empezando a traer esa cultura de datos, es importante porque no vas a poder hacerlo todo y tienes que identificar muy bien qué son las cosas que más importan para tu stakeholder o la persona. Y que no siempre lo tienen claro, ¿no? Porque llegas a la organización y aunque se hablan y se quieren, a veces no van para el mismo camino o tienen algunas prioridades. Entonces atiéndeme a mí primero, hazme primero mi cubo, por poner un ejemplo simple, ¿no? O atiende primero a la otra área, o vamos a usar el archivo al que le creemos y entonces a partir de ahí salimos, ¿no? Entonces yo creo que no va por ahí, sino tratar de tener a los stakeholders, alinearlos, que ellos lleguen a un acuerdo exactamente qué es lo que necesitan, entender si tenemos la data para poder llegar a ese lugar al que ellos pretenden llegar, y entonces ponernos a trabajar y hacer, como mencionan, revisiones semanales o periódicas, de tal manera que no nos salgamos del camino, ¿no? Es decir, vamos acompañados, todos juntos, y creo que es una buena estrategia para poder sacar adelante algo desde cero o algo en principios, ¿no? Y yo comenzaría diciendo y reconociendo que verdaderamente nos cuesta muchísimo trabajo el gobierno. En retail, la diferencia de otras industrias como el sector financiero, que es más organizado, tiene 500 años de antigüedad haciendo un negocio basado en datos, quisiera pensar que es más fácil para nosotros, que el medio ambiente cambia todo el tiempo, donde todo mundo por necesidad mete la mano, donde se toman las decisiones minuto a minuto, centavo a centavo, es bien complicado. Nosotros lo que nos ha funcionado es, en esta línea también pragmática, el dividir el mundo de datos en dos. Tenemos un equipo que tiene que ver con toda la parte de ingeniería, disponibilidad del dato en general, ¿no? Con sus prioridades, con su gobierno propio. Y tenemos un equipo que tiene que ver con todos los, los análisis, la parte analítica avanzada, procesamiento avanzado, les llamamos la fábrica de insights,
y que tienen también la parte del gobierno, ¿sí? Básicamente tratamos de que sea una colaboración continua. No nos ha funcionado hacer reuniones periódicas o cumbres de datos porque de una a otra ya cambió todo. Entonces el reforzar, digamos, las formas de trabajo, el relacionamiento que hay entre los equipos nos ha servido bastante. Ahora, controlar a una organización cualquiera es algo que yo nunca lo he visto por completo, ¿sí? Y quizá la NASA lo tenga, pero en las organizaciones como nosotros, la realidad es que es algo que tiene uno que estar insistiendo todo el tiempo, y donde no se llega a un mundo perfecto. Y está bien. O sea, lo importante es no pretender que porque vas a hacer un programa de gobierno, terminamos implementar el gobierno y ya empieza la película. La realidad es que es un trabajo evolutivo que hay que acelerar mucho y que es bastante complicado. Ok, gracias. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar otra vez un poco de contexto. Normalmente cuando te acercas al tema de datos y abordas cualquier literatura, pocas veces se aborda el tema humano. Lo que nosotros hemos percatado desde Exdata y con algunas personas muy metidas en el rubro es el tema del factor humano o las personas es principalmente lo que hace que un proyecto de analítica fracase o tenga éxito. ¿Concuerdan con esto? ¿No concuerdan con esto? ¿O cuáles serían esos puntos donde dicen, ¿saben qué? No, realmente es el stack tecnológico o es la adopción o realmente es el tema de la cultura de las personas que tienen a cargo la ejecución del tema de analítica? Pues yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Un proyecto de datos puede fallar si no el sponsorship no es el adecuado, si están forzados a llevar a cabo un proyecto de datos porque es que pues, todas las industrias lo están haciendo, nosotros también lo tenemos que hacer, porque la gente no está involucrada en el proyecto, no sabe, o el stack tecnológico no es suficiente, o la A más la D, o todas las anteriores, más las que salen de mis compañeros. Entonces, yo creo que hay muchas variables que pueden echar a perder un proyecto de datos. Creo que son proyectos complejos y como comentaban, es crítico y es muy importante que se tomen en cuenta el tema de cultura que hablábamos hace un rato y que sea un caminito bien allanado y que sea un plan muy bien planteado desde todos los aspectos para que pueda tener éxito. Pero son, desde mi punto de vista, muchísimas las variables que pueden hacer que un proyecto de datos falle. O sea, sí, de acuerdo con lo que están diciendo ambos. Creo que sí, puede ser un tema humano, puede ser un tema multifactorial. En mi experiencia lo que he encontrado es que cuando falla, es que falla desde el principio, que no estuvo bien planteado el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hacemos en Clara es tomando un poco de prácticas de software engineering, hacemos unos PRDs, como Product Requirement Documents, donde literal nos sentamos con el stakeholder y desde el principio, así día uno que alguien pide un modelo, alguien pide algo, a ver, ¿cuál es el problema que quiere resolver? ¿Qué paso vamos a seguir? ¿Qué necesitamos de infraestructura? ¿Cómo se ve el output? ¿Cómo se va a implementar? Y sentamos a todo mundo que esté involucrado, ingeniería, arquitectura, el stakeholder, negocio, nosotros, y todo el mundo tiene que casi firmar esto, y como que digo, de ese modo te proteges un poquito y como que te aseguras que haces preguntas importantes para desde el principio saber pues sí, por dónde va a ir y no ir navegando por el camino. Ahora, eso no garantiza que vaya a ser un éxito el proyecto, hay 40 que se pueden fracasar, pero yo siento que si desde el principio no todo el mundo está en la misma sintonía de qué se necesita, pues el proyecto tiene bases ahí medio inestables. Entonces, pues bueno. Sí, sumando a lo que comentan, yo también creería que, digamos, si bien la cultura organizacional va permeando, hoy en día yo creo que el reto más grande que tenemos es que los casos de uso se siguen viendo aislados. O sea, no se ve como un único proyecto, sino que cada quien va haciendo su pedacito. Entonces, al final del día, el ingeniero de datos se preocupa nada más, bueno, pues porque ya dejó disponible el dato. No, pero realmente tú preguntas, ¿y qué significaba esto? Ah, no, pues nada más me pediste esto. Aun cuando esté como esta definición de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, en la medida en la que no veamos como el proyecto como uno solo, siendo que, digamos, como que los fracasos van a seguir ocurriendo, aun cuando la definición esté bien alineada, si no todos los participantes están convencidos de que el proyecto es de todos y que cada quien sea como, o sea, como seguir trabajando en silos, pues sí va a ser muy difícil, digamos, aun cuando tengas el mejor talento
todo lo que esté como digamos, como la parte capital humano es difícil si la estrategia no está bien alineada. Yo creo, y a riesgo de sobresimplificar, ¿sí? A veces se nos pasan preguntas muy básicas, ¿no? ¿Para qué queremos los datos? Yo he visto muchos escenarios, por ejemplo, donde los proyectos inician en áreas de ingeniería, ¿no? Con hipótesis basadas en las ventajas y virtudes que tiene cualquier tecnología a la que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y después de dedicarle bastante tiempo y analizarlo, entonces buscamos, pues ahora qué problema vamos a resolver. Y entonces ahí siempre hay brechas, ¿no? Siempre te das cuenta de que pues quizá el equipo de ingeniería nos fuimos por un lado donde no era. Entonces, si hacemos la pregunta otra vez tomando como norte a nuestro cliente, quien sea tu cliente, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿cómo puedes satisfacerlo o satisfacer a esta clienta mejor, ¿no? Y empiezas a hacer un análisis al revés, te vas a dar cuenta de que en muchos casos siempre es una combinación la solución tecnológica y de gente, pero en muchos casos te vas a dar cuenta de que ni siquiera necesitabas tantos datos. Es más, creo que ustedes lo deben de sentir, ¿no? Cada vez el problema va siendo no la falta de datos, sino que te sobran, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder hacer esa alineación? Yo diría, partiendo de la base muy simple, ¿quién es tu cliente? ¿Sí? ¿Cuál es tu misión con ese cliente? Y después empezar a entender cómo demonios la tecnología, los datos o cualquier variante tecnológica te pueden ayudar, ¿sí? Se sorprenderían de las veces que aplicando ese método tan simple, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros discriminamos la mitad de las propuestas de proyectos y de los casos de negocio. Ok, antes de pasar y tocando ese punto, ¿cómo han afrontado el tema del boom de AI? O sea, el AI es algo que tal vez los que estamos aquí entendemos muy bien de fondo, implementación y demás, pero ¿cómo lo abordas hacia dentro de la organización? Donde te dicen, ¿sabes qué? Acabo de ver que la AI en otro lado o en otra organización puede alcanzar estos objetivos, ¿no? Aunque ni siquiera sean tangibles y nada más sea un paper que se encontraron por ahí. ¿Cómo lo abordan hacia dentro del negocio? ¿Cómo les ha tocado evadir, digámoslo así, este tema? Si quieren empiezo, lo conecto con lo anterior. AI y sus distintas variantes, como muchas otras tecnologías, se convierten muy fácilmente en algo de moda, donde todos somos expertos, todos lo conocemos. Leímos 2 libros y ya todo el mundo hablamos, nuestros directores generales o los accionistas o dueños forzosamente quieren usarlo porque eso va a generar 500 veces más valor para el negocio. Estamos metidos en eso constantemente, ¿sí? En el caso de la inteligencia artificial, el proceso se vuelve complicado porque tenemos muy poquito tiempo todavía poniendo esas ideas sobre la mesa, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros en Walmart, lo que hemos hecho es atacar fuertemente la parte, digámoslo así, educativa, ¿sí? Para la organización a todos los niveles, simplemente para entender, ¿no? ¿Sí? Tenemos gente de negocio que piensa que el Gen AI ya es lo que necesitan, cuando en realidad lo que se necesita son algoritmos mucho más simples de Machine Learning o de cualquier otra cosa. Pero hay que explicar, hay que hacer una explicación. Lo que hemos hecho y que nos ha funcionado bien es generar distintos escenarios a lo largo de la organización, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 60 escenarios o 60 distintas aplicaciones que van en todos los temas que tienen que ver contigo como cliente, ¿sí? Y las interacciones a lo largo del ciclo de vida. Cómo ponemos las cosas en un anaquel, cómo nos anunciamos en los distintos medios y canales, cómo es la interacción a través de un sitio, cómo haces las búsquedas, cómo se ejecuta una transacción de venta, cómo se hace el servicio posterior, ¿sí? Ese es todo un track. Hay otro track también a lo largo que tiene que ver con lo que pasa en la trastienda. Cómo podemos administrar eficientemente los inventarios, cómo calculamos la inflación potencial por producto, ¿sí? Cuando tenemos
en una tienda típicamente 150,000 distintos productos y volúmenes altísimos de datos. Y hacia adentro, que es la tercera componente, pues los empleados, ¿no? Que les llamamos asociados a nuestros empleados, pero pues básicamente ahí están todas las tareas de cómo poder facilitar o incrementar la productividad, ¿no? Cómo poder ayudar a una persona a interpretar estados financieros, a utilizar eficientemente sus herramientas del día a día, cómo poder ayudar a nuestros programadores a hacer más código más rápido, ¿sí? Más limpio, ¿no? Y eso en conjunto nos da una cantidad importantísima de aplicaciones. Ahora, ¿dónde nos hemos topado y que se conecta con el tema anterior? En los datos. Porque lo que nadie le dice al director general, al presidente de la compañía, a los accionistas, es que por más que tengas algoritmos y contrates a quien tú quieras, si la parte de los datos abajo, ese ingrediente básico, no está bien, no está sólido, no está completo, nada de lo demás lo puedes hacer. Entonces, tratamos siempre de explicar toda esa dinámica y ponerlo en lenguaje ciudadano, no en lenguaje técnico, para que sea mucho más controlable o menos difícil de controlar el fenómeno, en este caso de inteligencia artificial en la organización. Ok, gracias. ¿Hay más o estamos bien ahí? A mí sí me gustaría, digamos, pues sí, la inteligencia artificial es algo que está muy de moda, pero a mí me gustaría hacer una pregunta al aire nada más. O sea, ¿cuántos de ustedes podrían definir bien qué es inteligencia artificial? No. Realmente es algo que es un poco complejo también de definir, ¿no? Digamos, nosotros en el banco, pues la forma más sencilla que utilizamos para definir inteligencia artificial es la capacidad de enseñar a la máquina a aprender, ¿no? Y como comentan, pues los datos es algo súper importante. Entonces creo que, digamos, sí es algo que está muy de moda, pero pues queremos correr antes de caminar y antes de gatear. O sea, tenemos que dejar bien las bases para que al final del día nosotros siempre podamos atender al cliente que sea. O sea, en el caso de retail, nosotros en el caso pues, del cliente financiero, o sea, siempre tenemos que cuidar la experiencia del usuario sin importar la tecnología que sea, ¿no? Porque a él no le va a importar si realmente utilizamos un modelo de inteligencia artificial o alguna regresión logística, ¿no? En el caso más sencillo, para ver si le damos un crédito o no. Realmente, pues él va a querer saber si le damos algo o no. Y otra de las cosas que creo que en algunos casos también puede ser no de las mejores estrategias, es que parte de los modelos deben ser interpretables, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ganarnos la confianza de las áreas de negocio para decirle, bueno, lo que estamos haciendo no es nada más un número, sino que tú también lo puedes interpretar y que eso se vuelva accionable. En el caso de las cosas de inteligencia artificial, pues resulta un poco más difícil hacerle entender al negocio cuáles fueron las variables que estuvieron jugando, ¿no? Porque empiezan a ser modelos mucho más complejos, que no nada más, digamos, no es una regresión o una suma para simplificar, ¿no? Sino que empiezan a interactuar demasiadas variables que al final del día, pues al negocio le podrá funcionar como una caja negra. Y eso, en algunas ocasiones, deja de añadir valor al negocio. Ok, gracias. Voy a agregar otra pregunta que no estaba aquí, pero que está muy relacionada. Normalmente, cuando un nuevo director se incorpora a una organización, se tiene claridad de cuál es su rol. Ejemplo, un director financiero. Cuando un nuevo director financiero llega a una organización X, saben para qué es presupuestos, control de las finanzas, análisis de rentabilidad, y toda la organización lo entiende muy bien. En el tema de TI o en el tema de analíticos, ciencia de datos, AI, pareciera que no hay claridad de eso. ¿Cómo lo abordan ustedes en su día a día con el board o con las personas que llevan, al igual que ustedes, una parte del negocio? ¿Cómo es ese, pues mira, yo me dedico a esto, te puedo ayudar de esta manera? No sé si tengan allá alguna recomendación. Pues, o sea, yo como un poco vendo el trabajo de mi equipo de científico de datos, es que es gente que sabe ayudar a reducir incertidumbres en la vida, ¿no? Entonces, no soy cliente, no me va a pagar a final de mes, pues bueno, igual hay un modelo ahí que te puede ayudar a hacer eso. No sé cuánto va a estar el stock o cuánto necesito comprar para inventario, pues igual hay incertidumbre ahí. No sé qué cliente se me va a ir porque está enojado conmigo, pues igual también hay un modelo que puede ayudar para eso, ¿no? Entonces, digo, yo creo que eso es como, digamos, que la cerecita del pastel o la última parte de una escalera o de una montaña que implica muchas más cosas, pero como que eso es lo que a la gente que igual no es muy analítica le ayuda, o sea, como que les queda un poco más claro, es como, ok, o sea, tú me estás ayudando a
Cuando tengo algo que no, pues sí, que no sé muy bien o que no sé muy bien cómo forecastear o cómo modelar, pues ahí tú puedes estar ayudando. De ahí para abajo, pues no sé, hay cosas como a garantizar que la gente tenga información para poder tomar decisiones, ¿no? Yo creo que también sería como la segunda gran caso de uso. Y pues ahí sí, digo, depende del nivel de cada empresa, hay empresas mucho más maduras en esos temas o no, pero creo que ahorita todas las empresas necesitan datos para tomar decisiones, ¿no? O sea, como que ya estamos pasando el paradigma en el que la gente dice, bueno, yo pues creo que por mi buena intuición voy a hacer esto, ¿no? Entonces creo que pues ahí es donde nosotros también entramos. Mira, yo puede ser un poquito mi caso, tengo apenas un mes en la compañía, entonces voy aterrizando y te voy a responder, yo creo que de ambos lados, ¿no? Así como tenemos clara cuál es la función del financiero o del de legal, yo creo que también es clara la función de nosotros, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de empresa, sabemos lo que tenemos que hacer a nivel overall. Sin embargo, bueno, pues cada empresa tiene sus particularidades y las tienes que ir conociendo y las tienes que ir entendiendo. Las áreas de tecnología al final de cuentas son áreas de servicio, ¿no? Entonces creo que necesitas proactivamente o debemos proactivamente ir a buscar a los stakeholders, entender cuáles son sus necesidades y cómo podemos nosotros traducir esas necesidades en entregables o en estrategias que se alineen al negocio, porque esa es otra que se habla mucho de IT, no es que pues IT no es estratégico, nunca está alineado al negocio, ¿no? Ni lo toman en cuenta en la estrategia, y la verdad es que no es así. O sea, mucho de lo que se hace en las áreas tecnológicas sí es estratégico, siempre y cuando esté alineado y se entienda cuáles son los objetivos del negocio y haya un caminito a la par siempre con los stakeholders, ¿no? Entonces, pues es eso, viejo. Gracias. Yo nada más quisiera añadir algo ahí cuando, o sea, por ejemplo, de que dices, pues IT no es tecnológico, estratégico, perdón. Pero creo que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que pues igual y si lo vemos al revés, si hiciéramos la empresa desde cero, pues pensaríamos y sí pediríamos que todos estuvieran involucrados. A mí me pasa mucho, digamos, en la dirección de datos de analítica, pues hay gente que se dedica digamos, a calidad de datos, a la ingesta, validaciones diarias, que realmente no saben el impacto que tiene su trabajo. Entonces desde ahí es como, para ellos puede ser como muy revelador el día que le dices, tu trabajo está impactando en esto y gracias a que tú estás poniendo bien, la información le está llegando. Entonces como, pues digamos, como son mundos paralelos pareciera, pero al final nos necesitamos el uno al otro. Y que ninguno quiere hacer como el trabajo de TI, ni TI quiere hacer trabajo, ¿no? O sea, y que creo que todos siempre podemos sumar, cada quien desde cada quien desde el pedacito que le corresponde hacer, y que puede ocurrir muchas veces que pareciera que estamos compitiendo, ¿no? Pero al final, pues digamos, cada quien, yo cuando, no en esta, pero en otra plática que di también, yo preguntaba como, oye, ¿cuál sería como el mayor impacto que tiene la calidad de datos, ¿no? Y nosotros siempre lo vemos tal vez alineado u orientado a negocios. Entonces me decían como, no, pues imagínate que algo operativo, ¿no? Si se dio de alta mal el RFC del cliente, pues el cliente ni siquiera podrá operar. Entonces, esos problemas también se pueden automatizar. Ahí también hay modelos de machine learning, de inteligencia artificial que servirían. Y no es que el científico de datos que está orientado a negocio para la toma de decisiones va a estar compitiendo con el otro, sino que cada quien tiene conocimientos y también, o sea, no nada más conocimiento del negocio, sino también un conocimiento técnico, ¿no? Que permitiría hacer mejores las soluciones. A nosotros lo que no nos ha funcionado son esas formalidades de hacer la descripción del rol y manuales complejos que ya que los terminaste, pues nadie los leyó y ni se entienden y no hay tiempo que perder para estarlos cambiando. Optamos mejor por implementar metodologías ágiles en toda la organización, no solamente en mi equipo de tecnología, sino todos. Entonces estamos organizados ahora por tribus, por ejemplo. O sea, yo soy líder de la tribu de tecnología, ¿no? Y eso no es nada más el nombre, sino lo que significa es que estas tribus interactúan entre sí y quienes mandan son las tribus que tienen que ver con el negocio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una tribu de salud o tribu de bebés, ¿no? Por ejemplo. La tribu de bebés manda y entonces nosotros como parte de esa tribu vemos cuál es la contribución en valor que se requiere. En ese momento se toman las decisiones y si bien hay lineamientos generales de perfiles de gente, ¿sí? Lo más fácil y lo que puede pasar es que llegas a la chamba el lunes
y te sientas en las primeras reuniones de tu escuadro, de la tribu que te tocó, y ya para el final del día ya sabes qué tienes que hacer, por lo menos el resto de la semana, ¿sí? A lo mejor suena un poco atropellado, pero las formalidades nomás no se nos dan. Entonces yo les recomendaría, si confían mucho ustedes en la parte de método, de desarrollo organizacional, no es que esté mal, ¿no? Pero hay que tomar las decisiones muy, muy rápido. Y si pierdes el tiempo en hacer algo que después no vas a poder implementar, es como darte un tiro en el pie, ¿no? Ok. Si pudieran definir en un solo punto cuál es el principal desafío que van a afrontar en sus áreas en los siguientes 24 meses, ¿cuál sería? El RP y implementación de BI, como primeras dos fases. Ok. Yo diría escalabilidad de los datos. Ya estamos llegando a ese punto en el que tenemos mucha información y necesitamos pensar en una arquitectura que va a aguantar para los siguientes 10, 20 años. En nuestro caso, integración natural entre ambientes. O sea, se cuenta, nosotros, pues, bueno, supongo que todos están igual, tienen desarrollo, QA y producción, ¿no? Como se pueda llamar. Y nosotros tenemos un entorno analítico dedicado para hacer ciencia de datos. Entonces ya tenemos como ese gran avance, por ejemplo, pero para poderlo llevar a producción tiene que volver a pasar por todo eso. Y eso nos lleva semanas o pues, casi un mes. Entonces, digamos, todavía tenemos ese desafío de ver cómo, y lo mismo, pues todos los equipos, digamos, nos vemos como uno solo. Ok. Del lado de nosotros, la velocidad, definitivamente. El mundo para los clientes del retail, en nuestro caso, ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, en meses. Y esperamos que los cambios que vienen hacia adelante sean todavía más dramáticos. Entonces, las preguntas son cómo poder crear capacidades al doble de velocidad de lo que venimos haciendo, con la mitad de los recursos, o sea, con mucho más eficiencia, ¿sí? Con la necesidad de soportar un ecosistema que crece 50-100% cada 2 años, y todo eso lo que implica pues es que otra vez no hay tiempo como para hacer el plan estratégico de 5 años. Tenemos que accionar, y tenemos que accionar con la certeza suficiente de que lo que estamos haciendo, como comentan ustedes, pues va a sumar y va a ser esas piezas de Lego para poder hacer cosas que quizá hoy no nos imaginamos, ¿no? Esa es la premisa. Imaginarse todo eso, ponerlo en acciones para ejecutar hoy, mañana, pasado mañana, es el reto principal. Ok, gracias. Ahora, última pregunta, bueno, más que pregunta es, ¿podrían describirnos algún caso de éxito en sus compañías o en compañías pasadas, el cual se haya resuelto con el tema de analítica? Pues justo hablando de temas de IA y como ese siguiente nivel de modelaje, algo que hicimos que le gustó mucho a los clientes es, parte de la promesa de valor de Clara es cómo le podemos ayudar a un cliente a manejar mejor sus gastos, ¿no? O sea, cómo le podemos simplificar la vida. Y un tema que es súper doloroso para cualquier persona, y supongo que muchos aquí se relacionarán, es facturas, o sea, cómo hacer las facturas y cómo estar como conciliando la factura, y siempre viene el final de mes y tienes que tú meterte ahí y estar como que picando y metiendo y buscando. Bueno, o sea, creo que un caso de uso ahí que la verdad es que ha tenido mucho éxito y está jalando bien es justo eso, o sea, cómo le estamos ayudando a los clientes a meter técnicas de algoritmos tampoco tan complejos, al punto de lo que les decía, no necesitas algo súper complejo, pero cuando alguien hace una transacción con nosotros, le aparece la factura ahí a los 2-3 días automáticamente en la plataforma. Y eso le ahorra una cantidad de dolores y penas a la gente, porque ya no tiene que estar descargándola, subiéndola, ya no está la persona ahí de contabilidad molestando. Entonces creo que fue un proyecto sencillo, pero bien escopiado justamente, y como que solucionaba un problema muy, muy concreto de los clientes. Entonces, de hecho, ahorita como que en la plataforma cada vez que te metes te dices como que te hemos ahorrado esta cantidad de tiempo en que te puede dedicar, que le puedes dedicar a esto, y pues bueno, como que la gente está contenta. Buen caso. ¿Alguien más quiere compartir? Yo te comparto un caso. En alguna de mis vidas
teníamos digamos un centro de monitoreo en el cual recibíamos incidentes de personas que tenían un producto de los que vendíamos, y de cada 10 que compraban ese producto, 3 o 4 se iban, ¿no?, al mes o a los 2 meses, y no se entendía por qué, pero realmente nadie le estaba poniendo foco a eso, porque a pesar de que estaba la data indicando la razón por la que esa persona se fue, como no se iban en manada, no se registraba como un incidente de alta prioridad, y entonces siempre se estaban atendiendo los incendios, ¿no?, sin atender estos temas. Entonces se hizo un análisis de data en el cual se determinó a ver por qué se están yendo todos estos, y se llegó a la conclusión de que era un problemón gigante el que se tenía y que realmente no se estaba atendiendo porque estábamos volteando a ver los incendios. Entonces, a raíz de eso se logró pues reducir muchísimo la pérdida de estos clientes, y pues empezó a entrar bastante más dinero en la compañía, ¿no? Pero a veces pues, la data no está donde uno la busca, ¿no?, en otro lado. Gracias. En mi caso, uno de los casos que se tiene dentro de la dirección que ha sido de los más exitosos es la creación de un identificador de cliente que permita agrupar diferentes cuentas que pues, el cliente abre, no en uno solo. Y ese, pues cuando yo llegué, ese no es algo que yo hice, pero en el que me ha tocado participar poquito, pero digamos, cuando yo llegué, pues eso operaba en carga batch. Entonces, al final del día, se ejecutaba y al día siguiente aparecía el registro del cliente con su cliente, digamos, con un cliente maestro, ¿no? Digamos, como en un golden record. Entonces, pues igualito, conforme han mejorado la calidad de los datos, hoy en día, ese identificador del cliente ya se está ejecutando en tiempo real. Ese es como el primer caso que tiene el banco, pues para ejecutar cosas en tiempo real que permiten una mejor calidad de datos, y no nada más una mejor calidad de datos, sino también pues ha minimizado muchísimos temas regulatorios cuando se hacen reportes a la CNBV y demás. Entonces ha funcionado muy bien eso. Ok, gracias. La verdad es que nosotros nos divertimos mucho, hay unas historias y hay proyectos muy bonitos. Brevemente les comento, desde el punto de vista del cliente, para mí lo más importante es que mi esposa no se queje, que mis amigos no me reclamen cuando compran algo en línea porque buscan jugo de naranja y les sale shampoo de naranja o algo así. Entonces, invertimos en analítica, en catálogos que son de muchos millones de artículos para limpiar las descripciones. ¿Sí? Seguro se han metido a algún lado donde pues, no se entiende porque todo viene como críptico y en clave, ¿no? Entonces, hacer eso es algo de beneficio tangible. Estamos metiendo, por ejemplo, tecnología para que cuando compres algo de ropa en línea, ¿sí? Tenemos un modelo que tiene, ya está en pruebas y tiene 70, 80 distintos tipos de físico, de hombres, mujeres, cualquier tipo de combinación, ¿sí? Y con algunos de nuestros socios de negocio nos envían sus descripciones, digamos, numéricas de sus prendas y su ropa. Y con técnicas de cartografía avanzada, nosotros lo que hacemos es que producimos tu imagen, o sea, necesitamos nada más una foto sencilla de tu rostro para poder hacer una imagen y que puedas tú ver en tu app, en tu teléfono, en tu tableta, puedas ver cómo se te ve, que es uno de los grandes problemas de vender en línea, ¿no? Porque a uno le gusta pues, tocar la ropa, pero esto nos está dando toda una dinámica muy, muy, muy interesante. Finalmente, los que compran las cosas que luego vendemos, ¿sí? Los mercaderes, los merchants les llamamos, que es la parte más importante del negocio, pues imagínense el impacto que tiene el poder prever fluctuaciones en la inflación no solamente por artículos, sino por SKU, es decir, por la categoría, por el producto, la lata de frijoles que encuentras en una tienda en Sonora, ¿no? Eso nos permite en el acumulado tomar decisiones que representan una cantidad muy, muy importante de ahorros para la compañía. O sea, estamos viendo donde se pueda, pero partiendo siempre de la base, bueno, ¿y para qué? ¿Cómo vamos a beneficiar a nuestros clientes? Gracias. Siempre tener en mente qué problema se quiere resolver. Eso, ténganlo bien grabadito. Exactamente.
Vale, pues antes de cerrar y pasar a las preguntas, cosas que me llevo de sus comentarios, de sus experiencias es homologación, democratizar, hacer las preguntas adecuadas, este tema de enriquecer el dato. No sé si tengan alguna otra cosa que agregar. Yo nada más, no lo platicamos tanto porque no es precisamente una parte analítica, pero digamos que los héroes silenciosos que están detrás de esto son los ingenieros de datos. Tengan buenos ingenieros de datos en sus equipos. Si no tienen buenos ingenieros de datos, van a tener a la gente muy buena que sepa modelar mucho, pero van a estar así sin poder hacer nada porque pues no hay nadie que les proporcione buena información. Sí, los insumos básicos para que puedan trabajar. Ok. Y un dato curioso que no sirve para nada y que seguramente ustedes tampoco le van a entender porque a mí me valió para lo mismo, pero en 2023 la cantidad de datos que viajan a través de Internet, o que se prevé que van a viajar a través de Internet en todo el año, son 12 zettabytes. ¿Alguien? Nadie, bueno. El equivalente a 17.200 millones de iPods de 64 gigabytes. O sea, nos quedamos igual, ¿no? O una película en alta definición que dure 36 millones de años. Esa es la cantidad de datos que va a viajar en el 2023 a través de Internet. Muy buen dato. Y a mí nada más me gustaría añadir otra cosa. Digamos, si bien la parte técnica de la formación es importante, también para estar en estos, pues digamos, como en estos roles, ¿no? No importa si es ingeniero de datos, científico de datos, ingeniero de machine learning, lo que sea, algo que es un ingrediente fundamental, desde mi experiencia, es la creatividad. Porque eso es lo que te va a llevar a innovar y a poder pensar afuera de la caja. Yo agregaría solamente, vamos adelante sin miedo, ¿sí? Probemos de todo, pero no nos casemos con ninguna tecnología, con ningún enfoque, con ninguna forma de pensar. Porque todo lo que sabemos hoy, dentro de muy poco tiempo ya no va a servir para nada. Gracias. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿De este lado alguien con preguntas? Hola a todos. Una pregunta. ¿Cómo usan ustedes sus datos para saber qué están haciendo en la empresa como tal en términos de energía? ¿Tienen alguna tecnología para resolverlo? Si quieren, empiezo yo. Sí, tenemos desarrollando desde hace ya tiempo una serie de cuestiones de IoT, donde tenemos sensores por todos lados. Por ejemplo, los refrigeradores. Y la utilizamos para ahorro de energía y para prevención de mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí? Todas las tiendas tienen paneles solares, todas las tiendas tienen ya dispositivos que centralmente se controlan para ahorrar energía y que, por cierto, requieren mucho de algoritmos de machine learning. El recibo de la luz. No, no es cierto. Igual la respuesta es la misma y mucho va por ahí, es IoT. En el caso, es diferente el caso, ¿no? De una tienda a una fábrica, pero sí hay dispositivos que te ayudan a medir cuánto está consumiendo un dispositivo. Si de repente por el mismo proceso está consumiendo más, entonces te puede avisar incluso si hay alguna parte que está desgastada, si le falta aceite, si qué cosa puede estar pasando que el dispositivo esté consumiendo más. Entonces la respuesta de base va a ser siempre IoT. Listo. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Súper. Antes que nada quiero felicitarlos, la verdad el tema es muy interesante y ha quedado claro todo, pero yo tengo una pregunta que me gustaría que contestaran. ¿Cómo negocian ustedes con la parte de los jefes? ¿Qué quiere decir? Todo lo que hemos hablado ahorita es técnico y ellos lo que quieren son ganancias, resultados. Entonces, ¿cómo ustedes alinean todas sus estrategias, todo esto de datos para dar resultados? O sea, es una estrategia que yo, bueno, he escuchado por ahí en Europa, es mucho dado que dicen los datos alineados al negocio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo ustedes negocian para que se les dé presupuesto, para que confíen en los proyectos? Porque al final están trabajando en una empresa que quiere resultados. Y tal vez ustedes tengan las mejores ideas innovadoras, con mejores técnicas, pero al final, no sé si ustedes negocian, ¿hay un comité o hay un board director? ¿Qué hay para poder elevar al siguiente nivel y se pueda tomar una decisión, buena o mala, pero que se tome una decisión?
Pues yo diría que hay 3 cosas que hemos hecho. O sea, la primera es encontrar desde el principio casos de uso ganadores, o sea, que sepas que como que están pues, más o menos comprobados y que van a mover el negocio como para poder empezar a comprar pues interés. Y digo, si te vas a ir con el caso más complejo al principio, así un modelo de AI súper sofisticado usando, o sea, probablemente va, pues la probabilidad de que falle es alta, ¿no? Entonces igual te va súper bien. Pues como que modelos un poco más sencillos o casos de uso un poco más sencillos que salen de platicar con la gente, o sea, vas y platicas con cada una de las personas y los haces parte. Creo que lo que sí es un error es llegar con un modelo y decirles, miren, hice algo y que nunca platicaste con las personas o con la gente que lo va a usar en el día a día y no hay un problema real que quieres resolver, ¿no? Entonces, involucrar a las personas desde el principio, bueno, o sea, casos de usos ganadores, involucrar a la gente desde el principio. Y lo tercero, pues medir, usted lo dijo, ¿no? O sea, creo que esa parte de la gente que ve resultados, pues dale resultados. Y desde el principio como que piensa bien cuál va a ser la ganancia monetaria, el cómo se va a medir el impacto de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como mencionabas hasta el caso de uso que hicimos, pues hay una ganancia ahí en términos de satisfacción para el cliente que empezamos a medir. Entonces nos dimos cuenta de que un cliente que usaba este feature que lanzamos se quedaba más con nosotros, usaba más la plataforma, gastaba más con nuestras tarjetas. Y eso es información que le llevamos a ellos. Y dijimos, mira, comparado entre la gente que liberamos el feature y no, hay un incremento. Riesgo, ¿no? O sea, los modelos de riesgo, pues ahí la ganancia es muy clara. O sea, si un buen modelo te ahorra pues, pérdidas potenciales, ¿no? Entonces, pero creo que esa parte de tener muy claro cuál va a ser la métrica de éxito que va a tener ese proyecto que traes es crítico. Yo agregaría que, por ejemplo, en mi caso, mis jefes son ustedes. O sea, ese criterio no hay que perderlo de vista porque los casos de negocio tradicionales, de retorno de la inversión y demás, son muy difíciles de desempatar cuando tienes 2 proyectos que tienen el mismo retorno. Entonces, a nosotros nos funciona mucho cuál es el que tiene un impacto más positivo sobre nuestras clientas, sobre nuestros clientes. Y tenemos nosotros figuras de comité, generalmente si el algoritmo con el que calificamos cada oportunidad está bien hecho, no hay mucho tema. El tema es cuando los criterios son muy sencillos o basados solamente en dinero, es súper difícil y creo que a todos ustedes también les puede estar ocurriendo, ¿no? Y yo agregaría también el hecho de hacer pilotos, ¿no? Porque, digamos, pues pasa que queremos tener siempre la solución perfecta y justamente si el negocio quiere ver resultado rápido, pues de acá que terminamos de desarrollar y tener toda la solución completa, ya el negocio cambió de pregunta. Entonces, hacer pilotos también te permite darte cuenta si tienes que mejorar algo y ser más rápido para corregirlo. Y hacer benchmarking, porque no creo que seamos ninguno de nosotros la primera empresa que haga algo por el estilo. Entonces el benchmarking ayuda muchísimo para tomar ejemplos de industrias o de empresas similares que mira, hicieron esto y tuvieron este beneficio, podríamos tratar y entonces ayuda. Complementando a lo que ya comentaron, lo que te diría es, depende mucho de tu organización. Si buscas un marco de referencia, hay demasiados, pero realmente todo se reduce a cómo esté estructurado. Si eres nuevo en la organización y lo que quieres ganar, digámoslo así, es credibilidad, como comentaban, tienes que hacer una prueba de concepto. Eso te va a dar mucha credibilidad y a convencer, digámoslo así, al equipo directivo. Si realmente te involucran desde un inicio en la estrategia, hay muchos marcos de referencia. Apenas hace 2 meses, 3 meses, una mexicana que lleva todo el tema de data governance a nivel mundial reestructuró todo el tema de estrategia de datos usando el modelo Canva. El modelo Canva es súper conocido para hacer productos o nuevos servicios. Entonces lo que hizo esta persona fue aterrizar el modelo Canva, pero ahora usado en temas de gobierno de datos, y eso te da una estrategia que deja de ser muy cuadrada, o sea, muy de, como decían hace rato, del libro, de roles y del ROI. Es muy didáctica, donde haces equipos de trabajos muy cortos con alcanzables bastante aterrizados. Entonces esa podría ser mi recomendación. Y listo, no sé si alguien más tenga una pregunta. Sí. Hola, gracias por la presentación. Mi duda va en relación a sus proveedores de tecnología. O sea, si tuvieran que elegir 1 o 2, ¿no? ¿Cuáles serían sus gallos de Google, AWS, OpenAI? Digo, sobre todo relacionada ahorita
Machine Learning e inteligencia artificial, cuáles les han gustado y qué tan cómodos se han sentido con compartir la información con ellos, ¿no? Y si han considerado utilizar, no sé, algo open source, como lo que está haciendo Meta o no sé, otro proveedor que no hayamos escuchado. Bueno, justo ahorita estamos en una migración, al menos de la parte analítica de Redshift, AWS, a Databricks. A mí la verdad Databricks me parece como que cada quien va a tener una visión diferente, pero a mí me parece una súper buena empresa para temas analíticos, machine learning, o sea, creo que tiene un suite integrado de varias soluciones que te pueden ayudar bastante. Y para el tema más particular de AI que decías, la verdad es que la instrucción del equipo fue probemos cosas, o sea, hay gente probando OpenAI, hay gente probando los modelos open source, Hugging Face, Llama, o sea, como que hay un poquito de todo y creo que ahorita la idea, yo hablaba salió un paper hace como 2-3 meses diciendo que en realidad la ventaja de OpenAI va a empezar a cerrarse mucho con respecto a los open sources, o sea, porque en realidad una vez que abres los datos para todo el mundo, como que en realidad, y el hecho de que open source pues, sea mucha más gente contribuyendo en lugar de un grupo de ingenieros de OpenAI, pues la verdad es que se estaban encontrando que el rendimiento va a converger. De hecho, creo que hace como 2 semanas un modelo de Llama superó al modelo de ChatGPT 4. Entonces creo que en ese sentido te diría, o sea, pues sí, open source, al menos para eso, creo que sí es como algo que deberían explorar y intentar. Sí, nosotros también con open source, digamos, como casarte con una tecnología puede resultar muy costoso y también eso podrá llevar a que fracasa el proyecto, ¿no? Siempre tendemos a echarle la culpa y decir, la herramienta no sirve. Pero realmente no es que la herramienta no sirva, sino que la compramos porque era la que estaba de moda o que dijéramos, bueno, pues esta es la mejor, pero la mejor para un caso de uso tal vez. Y en el caso del banco también se ha inclinado mucho en herramientas que sean, digamos, que sin importar el expertise o el dominio técnico que tengan los usuarios, todos podamos hacer analítica, ya sea un modelo, ya sea algo como que funcione como un poco caja negra, digamos, dependiendo de la sofisticación que se tenga, de la madurez que la empresa tenga, pues es la tecnología que mejor funcionará. En nuestro caso, pues hemos hecho pruebas de conceptos y con Google, con AWS, pero realmente no tenemos tampoco como una preferencia específica, sino que más bien pues es como dependiendo del sabor, casi del helado que te guste. Y yo te diría nuevamente, benchmarking. Checa tu proyecto que quieres hacer, que han hecho otras compañías y que les ha funcionado. A mí Amazon me ha dado dolores de cabeza, pero vamos, no es que sea malo, pues. Y yo creo que al final del día la pregunta más importante es ¿qué quieres hacer? Y dentro de eso todos los proveedores, y yo te puedo decir, yo trabajo prácticamente con todos tienen pros y contras, ¿sí? Todos tienen sus fortalezas, ninguno es bueno en todo, ¿sí? Ninguno es malo en todo, y es muy importante el que tú puedas determinar desde un inicio no solamente los aspectos tecnológicos, sino de compatibilidad con tu negocio, ¿sí? Temas administrativos, comerciales, hasta humanos juegan a tu favor o en contra. Y con mucho gusto, off the record, ya después si quieres te paso algunos tips dependiendo de las preguntas que tengas. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Pues agradecerles. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Perfecto, ahora pasaremos a nuestra siguiente sesión de networking. Tendremos comida de este lado y cervezas por si gustan estarse tomando una con el calorcito. Si tienen algunas otras preguntas para los panelistas, aprovechen para acercarse a ellos. Muchísimas gracias.